Estamos en Pasión por el Discurso a través de nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a conversar y a intercambiar puntos de vista en la medida de lo posible sobre el proceso electoral colombiano, toda la importancia que tiene, toda la importancia geopolítica y las consecuencias de lo que termine siendo el resultado final de este proceso. Nos acompañamos en la producción Edgar Hernández, quien les habla Orlando Villalobos. Los invitamos una vez más a que nos apoyen suscribiéndose a esta pasión por el discurso, contribuyendo también con su difusión y dándole a la campana, a la campanita, como se dice muchas veces en estos programas. Efectivamente, las elecciones colombianas ya están en el segundo tiempo, para decirlo en el lenguaje futbolístico. En la primera vuelta, el candidato Petro sumó una consistente votación del 40% y pasa también el candidato conservador, derechista, Rodolfo Hernández, y el sumo reunió el 28%. Esos resultados nos indican, por una parte, que va emergiendo una nueva hegemonía política en Colombia, alrededor del pacto histórico y del liderazgo de Gustavo Petro. Ese es el dato. Tomemos en cuenta que Petro en esta ocasión duplicó prácticamente, casi duplicó la votación que obtuvo en la primera vuelta hace 4 años en las elecciones colombianas. Pasó de un poco más de 4 millones a un poco más, casi 8 millones y medio de votos. Como fuerza es sumamente importante, notable, ¿no? Y un dato matemático. Y la otra consecuencia, también muy relevante, es que en la primera vuelta se constató la caída, la derrota del uribismo, que por, digamos, fuerza política corriente que se había erigido en fuerza principal dentro de todo ese enmarañado proceso que dirigen toda esa trama que conforma la oligarquía colombiana y que permite la conformación de un país, hace posible que Colombia sea lo que es, un país muy desigual, un país que vive el drama que ha vivido recién hasta hace poquito, todavía continúa el drama del conflicto armado, el drama de los desplazados, de una creciente pobreza en las ciudades y en el campo, todas estas dificultades que expone la Colombia actual. Efectivamente, el uribismo no ha podido, ha ido sumando errores tras errores y derrotas tras derrotas. El Centro Democrático, que era el partido uribista, apoyó a Trump en las elecciones en Estados Unidos y perdió. Y ahí comienza parte de su declive notorio. Y también en este proceso electoral en Colombia, el uribismo no ha encontrado un rumbo cierto. Primero presentaron una candidatura de Iván Zuluaga que tuvieron que retirarla, no levantó vuelo. Posteriormente apoyaron a Gutiérrez, Pico Gutiérrez, y no pudo, se fue perdiendo fuerza, no consiguió levantar, digamos,
conseguir un buen caudal electoral y por eso surge esa hipótesis de que contribuyeron también el uribismo a sumar para que Hernández, candidato dinosaurio por las ideas, las pocas ideas que expone y por lo que deja ver, y sea quien pase a la segunda vuelta, a la vuelta final. De hecho, muchos consideran que Hernández, Rodolfo Hernández, es una especie de caballo de Troya del uribismo, que no se puede presentar de cuerpo entero levantando una opción como si ocurría antes cuando ganó 2 veces Uribe y también cuando apoyaron opciones que terminaron ganando las elecciones. El asunto es de que el cuadro se presenta bastante complicado de todos modos para la segunda vuelta. Las segundas vueltas tienen esa característica que se producen 2 grandes nucleamientos. De algún modo, el diseño político de estos sistemas electorales de 2 vueltas también se hace con ese propósito. Se producen estos 2 grandes nucleamientos y el núcleo derechista que ahora encabeza Rodolfo Hernández, con la suma de los votos de Hernández y de Gutiérrez, se coloca por encima del 50%, está en el 50-51%. Digamos, si hacemos la suma de los números, simplemente la suma aritmética de la primera vuelta. Pero un proceso electoral no es un asunto solo de sumar números y de matemáticas. Es un asunto de cómo están en juego muchas emociones y cómo allí es que se terminan dirimiendo las fuerzas. ¿Qué posibilidades tiene Petro? Tiene muchas. Petro llega con opción para la segunda vuelta, sin duda, porque aunque obtuvo el 40% de los votos, hay que tomar en cuenta que en esas elecciones el 45% del electorado no votó, se abstuvo, y allí pudiera estar una de las posibilidades. Hay campo para trabajar, sin duda, y claro está, se tiene que producir. El propio Petro lo anunció la noche de finalización de la primera vuelta, una reinvención de su campaña, una reinvención de su propuesta política, porque hay que animar a muchos jóvenes que no terminaron haciéndolo para salir a votar en la primera vuelta. Y hay que también resaltar o buscar mostrar mucho más la potencialidad que tiene la presencia de la candidata a vicepresidenta Francia Márquez, que es representación viva de la población negra, la población afro-colombiana, que pudiera allí ser un factor, un polo que permita recuperar fuerza, reanimar fuerza y estar con opción, conseguir la opción de disputar el final de las elecciones, disputar por la victoria en estas elecciones, entendiendo en todo caso de que el resultado va a ser cerrado. Pero en ese resultado cerrado, si se produce el relanzamiento, como ya hay indicios de eso, de la campaña de la opción de Petro, tendría opción. Decimos acá de relanzamiento de esa campaña porque tiene perfiles populares, porque una victoria del pacto histórico significa un rompimiento de una historia uniforme en Colombia, donde ha habido una dominación siempre de unas clases dominantes que han impuesto a sangre y fuego un tipo de sistema de gobierno, han impuesto un régimen de
exclusión de la inmensa mayoría colombiana, de dominación de quienes detentan el poder, de los dueños, de quienes se han erigido en los dueños de Colombia. Hay una serie de incógnitas también que surgen en relación con este proceso, lo vamos a resumir por razones de tiempo. Por un lado está la presencia del paramilitarismo, que interviene de muchas maneras, que impone una idea de miedo, una situación de miedo y de terror, y que juega a favor de las fuerzas conservadoras y uribistas. En el componente de abstención que se da en el proceso electoral, hay que notar que mucha gente no vota no porque no quiera, sino porque no puede, porque los grupos paramilitares, los grupos armados, en muchos casos declaran paros armados, como ocurrió recientemente a principios de mayo, a raíz de que se produjo la extradición de un narcotraficante y de uno de los jefes de estos grupos paramilitares. Son paros armados que impiden la movilización de comunidades, de municipios. En buena parte, en más de la mitad de los municipios de Colombia, esta presencia paramilitar se expresa, se conoce y así aparece reseñada en las informaciones sobre Colombia. Otro factor, otra gran incógnita es en relación con el comportamiento de Estados Unidos. Estamos hablando de Colombia, el país, digamos, que es como cabeza de playa, es la cabeza de playa, ¿no? Es el portaestandarte de la política imperial estadounidense para América Latina. Es el patio trasero, pero el patio trasero amarrado ahí, que tiene Estados Unidos, un país en el cual tiene bases militares, un país en el cual desde allí es que se desarrollan políticas de agresión contra Venezuela, y desde donde se promueven las políticas conservadoras para América Latina. O sea, cómo Estados Unidos va a procesar y va a digerir la situación de esto que es la conformación de una nueva hegemonía política, sobre todo en el caso, por supuesto, de que se termine concretando una victoria del pacto histórico, porque la victoria del pacto histórico vendría a cambiar la historia de 200 años, de los últimos 200 años por lo menos, de Colombia. No son 100 años de soledad, son, como se dijo en esta campaña, como dijeron voceros del pacto histórico, son unos 200 años de soledad que padece Colombia, refiriéndonos al hecho de que se padecen políticas que afectan a la mayoría de la población colombiana. Hacemos énfasis en este tema de las elecciones en Colombia por razones muy obvias, por la cercanía entre Venezuela y Colombia, porque son tantas las similitudes. Colombia es, de algún modo, una continuación de Venezuela y viceversa, si lo vemos por la interrelación histórica. Y hay muchos puntos comunes. Son muchos los venezolanos que van a Colombia y se quedan. Y en Colombia se vive lo venezolano. Se aprecia la música de Lavillo y se habla de Venezuela con familiaridad. Y desde luego se debate sobre la experiencia política venezolana, sobre lo que ha significado la insurgencia del liderazgo de Chávez. Y en Venezuela son también muchos los colombianos que aquí vinieron y se sembraron, trajeron su gastronomía
su cultura, trajeron el fútbol, mucho más practicado en Colombia que aquí, y trajeron desde luego el vallenato, Entonces eso, hay muchos puntos comunes, también hay diferencias notorias. Venezuela se afincó más en la cultura del petróleo, con las consecuencias favorables y negativas que eso ha traído, y en cambio en Colombia ha habido como un mayor apego por la agricultura. De hecho, se reconoce que Colombia es un país cafetero. No podemos dejar de decir que hay una relación tan cercana. Hay 2.219 kilómetros comunes de frontera, y hay 4 estados venezolanos: Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, que son fronterizos con Colombia, y hay más estados desde luego en Colombia que son frontera con Venezuela. Toda esta circunstancia hace que haya mucha atención de nuestra parte en relación con lo que pueda ocurrir en Colombia, con la emergencia de toda esa fuerza que se expresaron en las protestas de abril, de mayo, de las protestas que se realizaron en Colombia durante varias semanas, reclamando mayor espacio para el ejercicio de la política, reclamando derechos, reclamando modificación de la situación en las ciudades, la situación política y económica, tanto en las ciudades como el campo. De modo que estamos en un momento crucial para Colombia, pero también para América Latina, porque hasta ahora se han producido cambios, vamos a decirlo de otro modo, sobresaltos políticos en distintos países de América Latina, con signos distintos: en México, en Argentina, todo lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Colombia siempre fue distinto, porque el dominio de las clases dominantes impidió que se expresaran corrientes renovadoras o que tuvieran una visión, un horizonte político distinto. Por la fuerza lo impidieron. El caso del asesinato de Gaitán en 1948 y todo lo que ha ocurrido posteriormente. Pero ahora estamos como en un momento distinto, porque la firma de los acuerdos en La Habana descongeló de algún modo la política colombiana. Hasta ese momento, para la oligarquía colombiana, todo lo malo que había ocurría era el resultado simplemente de la presencia de lo que se etiquetó como el conflicto armado, por la presencia de la guerrilla y del paramilitarismo, que sin duda incidieron en el cuadro político que se conformó, pero no era lo único. Ahora, cuando se corre el velo del protagonismo de esos grupos armados, cuando se avanzó un tanto en la firma de los acuerdos, aunque el uribismo y la presidencia de Duque hicieron todo lo posible por desmantelarlo, por bloquearlo y por impedirlo en la práctica. Cuando todo eso se corre hacia un lado, aparece la realidad tal cual es: la pobreza en Colombia, y aparecen las causas de toda esa situación difícil que vive el pueblo colombiano, una situación de explotación y de exclusión. De modo que estamos en un momento crucial. Colombia da visos de buscar sumarse al torrente de cambios que se producen en América Latina. Cambio para hacerlo de manera afirmativa, no cambio para peor como el que propone el candidato de la derecha, ese caballo de Troya del uribismo, que sería un cambio para peor, porque por todos los contenidos que expresa este personaje oscuro, tan oscuro que no va a los debates, tan oscuro que se refugia
en el manejo de redes y del manejo de las producciones que hacen en el ecosistema digital. Este señor no va a los debates, porque cuando habla no solamente pierde votos, sino que mata cualquier ilusión. Mucha gente vota simplemente por oponerse a la opción progresista y de izquierda de Gustavo Petro, pero pretenden pasar por alto todo lo oscuro y todos los intereses perversos, todos los intereses tradicionales que representa este Hernández, que está digamos, en lo que ha sido siempre la Colombia tradicional, la Colombia de la injusticia, la Colombia de los desplazados, de la exclusión y de la desigualdad social. De modo que estamos en esa etapa final y desde luego el resultado va a ser cerrado. Pero es bueno recordar aquella frase de Antonio Gramsci que dice que frente al pesimismo de la razón siempre hay que oponer el optimismo de la voluntad. Hay fuerzas, hay esperanzas que están vivas en Colombia porque son muchas las emociones y muchas las pretensiones favorables para que efectivamente se produzca un cambio en Colombia. Me voy a permitir una lectura de 2-3 líneas de García Márquez, quien cita en el discurso cuando recibe el premio Nobel, dice: frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismas, ni siquiera las guerras eternas, a través de los siglos y los siglos, han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. La opción de vida, la opción de esperanza, la opción de un horizonte distinto de derechos y de inclusión está viva en Colombia y puede concretarse en este proceso electoral próximo a concluir dentro de pocos días. Se respiran las miradas reviradas, indecentes, van de olvidos a atrapar.